Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaítas. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. En esta sección, una vez más, nosotros vemos cómo Cristo tiene un alto interés en sus iglesias, en su pueblo. Cristo habla a su pueblo. Cristo escribe a su iglesia. El Señor no nos ha dejado a tientas y a ciegas, sino que Él se ha revelado a nosotros. Y Él se interesa en cada una de sus iglesias de manera particular. Por eso vimos cómo habló a la iglesia en Éfeso, cómo habló a la iglesia de Esmirna. Y aquí ahora tenemos cómo Él se dirige a la iglesia en Pérgamo. Él tiene palabras particulares para cada una de sus iglesias locales. Necesitamos oír la voz de Jesús. Necesitamos que Él sea quien nos retroalimente, si podemos así decirlo, para saber dónde estamos y qué debemos hacer, hacia dónde nos debemos dirigir. Por eso decimos que la predicación de la palabra es central en la misión de la iglesia, porque Cristo nos habla a través de las Escrituras. Es mientras leemos la palabra, es mientras nos exponemos a la palabra, que vamos a conocer la voluntad de Dios. Y somos discípulos, porque debemos conocer la voluntad que Él ha revelado y vivir y guardar eso que Él nos ha dado. No tenemos la Biblia por tener Biblias. Él nos ha dejado la Biblia para que vivamos la Biblia. Pero digamos algo acerca de la ciudad de Pérgamo. Acerca de la ciudad de Pérgamo. ¿Qué ciudad es esta? No es una ciudad de la que es común estar escuchando hablar, como quizás otras ciudades de la región de Europa, Asia Menor. Pérgamo fue capital del reino de los Seleucidas desde el 282 antes de Cristo, cuando se desmembró el imperio de Alejandro Magno, y cuando pasó a ser parte de los dominios del imperio romano en el 133, continuó siendo la capital, pero ya obviamente como el centro de la provincia de Asia dentro del imperio de Roma. O sea que viene desde los griegos y aquí los romanos continúan viéndola como una ciudad central. Su posición geográfica, dice un autor, hacía a Pérgamo impresionante. Estaba construida en una alta colina cónica que dominaba el valle del río Caico, desde la cima de la cual se podía ver el Mediterráneo a 25 kilómetros. Y un autor la describe diciendo: más que todas las otras ciudades de Asia Menor, Pérgamo le da la impresión al viajero de ser una ciudad regia, la sede de la autoridad. La colina rocosa sobre la que está construida es tan imponente que domina la amplia llanura del Caico orgullosa y agresivamente. O sea, que era vista como una ciudad imponente a la vista de aquellos que se acercaban a esta ciudad. Posiblemente vamos a ver cómo el Señor habla que ellos se encuentran en el trono de Satanás, y algunos ubican esa visión que las personas tenían al llegar a la ciudad
a eso que mostraba en esas construcciones, aún en esas regiones montañosas. No tuvo la grandeza comercial de Éfeso o Esmirna. Recuerden que Éfeso y Esmirna tenían puertos porque estaban a la orilla en el mar, pero en el caso de ellos no. Pero ellos sí sobrepasaron a estas otras ciudades en términos culturales. Ellos tenían una biblioteca famosa que contenía más de 200,000 rollos de pergamino. Pergamino. Solamente era superada por la biblioteca de Alejandría, que era la más famosa, ¿no? Pero ellos tenían una gran biblioteca y de hecho en una ocasión parece que hubo una disputa en la que ellos quisieron capturar uno de los empleados de la biblioteca de Alejandría y eso causó fricción entre las dos ciudades. Pues ellos tuvieron ese conflicto entre ambas ciudades por ese tema de la biblioteca. Y se resolvió después cuando Marco Antonio le regaló la biblioteca a Cleopatra. Eso entonces resolvió el problema. Entonces ya muchos de los libros que estaban en la biblioteca de Pérgamo fueron llevados a Alejandría. El punto es que cuando hubo esta disputa entre estas ciudades, Alejandría dijo, pues no le vamos a mandar más libros, ni papel, ni papiro para que ellos escriban ni hagan nada. Y entonces ellos desarrollaron la técnica de los pergaminos. Por eso la palabra pérgamo, pergamino, tienen relación. Y ya con pieles de animales ellos prepararon un material que era incluso más duradero. Pero era un centro cultural importante. Y recuerden las palabras de Pablo a Timoteo cuando le dice en 2 Timoteo 4, cuando vengas, trae la capa que dejé en Troas con Carpo y los libros, especialmente los pergaminos. Y estos eran el tipo de material al que ellos tenían acceso en ese momento. Pérgamo no solo era un centro cultural importante, sino también religioso. Ellos tenían templos destacados, como el templo a Zeus, y también tenían el templo de Esculapio. Esculapio era considerado como un dios muy particular. Y está relacionado con la medicina aún al día de hoy. Ahí está nuestro hermano doctor diciendo que sí, corroborando que la información es veraz. De hecho, el término galeno, los galenos, viene de allí. Se le llama a los médicos galenos porque hubo un médico famoso de Pérgamo llamado Galeno. Y es interesante que allí hubiera ese desarrollo médico. Los templos dedicados a Esculapio venían a ser como una especie de hospital, el equivalente a nuestros hospitales. Aunque practicaban la medicina tradicional, también practicaban la medicina supersticiosa. O sea que era una mezcla que ellos tenían ahí en ese sentido. Y hay una historia que obviamente es fantasiosa, que dice que una vez estaba Esculapio y vino una serpiente y lo iba a morder, él le dio con su vara y la mató. Y luego vino otra serpiente y le dio de una pequeña hierba a la serpiente que estaba muerta y la serpiente revivió. Entonces, hoy se usa ese símbolo que usan en medicina, que tienen la vara con las dos serpientes. ¿Ustedes recuerdan ese símbolo médico? Que lo tiene la Asociación Médica Americana, etcétera. Bueno, pues es representando eso, esa historia fantasiosa en cuanto a Pérgamo. A los discípulos de Esculapio se les llamaban terapeutes. Miren como de donde viene nuestra palabra terapeuta. O sea, que es una ciudad aparentemente de mucha influencia cultural. Y teniendo la biblioteca y teniendo estos hospitales, atraía muchas personas. Y eso hacía que fuera un lugar que afectaba la vida de muchas personas en la región. Y de allí se podía diseminar cualquier doctrina por la cantidad de personas que pasaban por la ciudad de Pérgamo. Dice un autor, si Éfeso era la Nueva York de Asia, Pérgamo era su Washington, porque allí tenía su asiento de gobierno el poder imperial romano. O sea, que era una ciudad de influencia. No tenía el poder económico de estas otras ciudades, pero tenía influencia política y predominaba mucho el culto al emperador
y por eso los cristianos llegaron a tener muchos problemas de persecución en esa región. O sea que eso nos orienta en cuanto a dónde estaba escribiendo Cristo, a qué iglesia, dónde se encontraban. Pero usando ya el bosquejo que nosotros hemos venido utilizando con respecto a las otras ciudades, digamos algo acerca del autor. El autor se identifica a sí mismo en el versículo 12 y dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Así dice el Señor. Y usa una descripción. ¿Quién es que está hablando? El mismo que había sido descrito en el capítulo 1, versículo 16. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Y él viene y se presenta ante esta iglesia de esta forma. Ahora, no es una figura muy alentadora. Cristo se presenta como aquel que tiene la espada. En Roma, los que tenían la autoridad de llevar la espada, tenían la autoridad de usarla. Eso es lo que nosotros vemos en Romanos capítulo 13, cuando habla de las autoridades, que no en vano llevan la espada. Pues ellos tenían algunas autoridades que eran, por así decirlo, civiles, desarmadas, pero habían otras que sí tenían armas, tenían derecho a usar esta espada de doble filo. Y era una señal de autoridad llevar esto y de ejecutar. Tenían derecho a hacer cosas que otros no tenían el derecho a usar. Bueno, Cristo se presenta aquí como aquel que tiene autoridad sobre toda autoridad. Es una autoridad que sale de su boca, es una autoridad de sus palabras, basada en sus palabras. Él no amenaza para no cumplir, pero él actúa. Cristo no simplemente se está presentando aquí ante los hermanos de Pérgamo y diciendo, no, yo soy sencillamente aquel que es amor, aquel que vino y compartió con las personas haciendo milagros. Dice, yo vengo con una espada. Yo vengo con una espada de 2 filos. Él viene a ejercer autoridad. Yo tengo autoridad en mis iglesias. Y vamos a ver al final cómo Cristo les manda a arrepentirse. Y una de las cosas que él dice, sí, no, yo voy a venir con mi espada. O sea que Cristo está haciendo una presentación, introduciéndose a esta iglesia en una terminología que está llamado a temer, a tener reverencia ante aquel que se está dirigiendo a ellos. Pero esto es lo que el Señor les dice a ellos. Y aquí pasamos al tema del diagnóstico infalible que Cristo hace de esta iglesia. Cristo viene a cada una de estas iglesias y Él hace un diagnóstico de cómo está la iglesia. Y por eso yo les decía a ustedes, nosotros necesitamos saber dónde estamos. ¿Qué piensa Cristo de nosotros? Es importante. Estudiar la palabra de Dios nos enseña dónde estamos y si como iglesia estamos agradando a Cristo. Y es un privilegio que Cristo nos muestre dónde estamos. Que Cristo nos haga el diagnóstico para saber aquellas cosas que están bien y las que no lo están. Y en este caso, pues Él viene y les da una parte positiva, que es la que encontramos en el versículo 13, y la parte negativa en los versículos 14 y 15. Mire, dice así el versículo 13: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi siervo, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y enfatiza 2 veces, ¿no?, el hecho de que ellos están donde está el trono de Satanás y que están donde mora Satanás. Es un énfasis interesante. Cuando veíamos sobre la iglesia de Esmirna, leímos cómo el Señor le dice: Satanás va a entregar a ustedes algunos a la cárcel. Y aquí vemos cómo le habla y le dice: ustedes están donde mora Satanás. Y me llama la atención porque en estos días, yo les decía a ustedes la vez anterior, algunos ven al diablo está en la sopa y otros no lo ven. Y me llamó la atención algo que alguien publicó esta semana en una de las redes sociales, diciendo: los cristianos están hablando demasiado del diablo. Mis hermanos, yo creo que tenemos que tener cuidado de irnos a los extremos, porque aquí Cristo nuestro Señor le recuerda a la iglesia de Esmirna lo que el diablo iba a hacer,
Y aquí le está diciendo en un versículo, 2 veces les dice, ustedes están donde mora Satanás. Eso es algo serio, sumamente serio. Ahora bien, hermanos, este versículo es un testimonio que nos deja ver algo del gran poder del evangelio. Esta iglesia, podemos decir, estaba ubicada en el centro mismo de operaciones del maligno, donde está el trono de Satanás, donde mora Satanás, y sin embargo, ahí podemos encontrar el testimonio de la gracia de Dios con vidas transformadas que contrastan con una ciudad bajo el dominio del príncipe de este mundo. Era impresionante. Personas que vienen de un mundo pagano con esas costumbres que allí se practicaban en aquellos días. El evangelio había venido y los había transformado de tal manera que ese lugar donde Satanás moraba de una manera tan especial estaba adornado por un faro de luz que eran los creyentes, esa iglesia. La ciudad de Las Vegas se conoce como Sin City, la ciudad del pecado. Y ese nombre dice algo, obviamente, de las cosas que se ven allí. En plena luz del día te pasan tarjetas de las cosas perversas que hacen durante las noches. Es común que una persona hable del lugar de origen, de donde viene, y hable bien. Yo vengo de tal sitio y dice, habla de las cosas buenas de su lugar. Pero yo conocí a una familia que salió de esa ciudad y sus comentarios corroboraban el porqué del nombre de ciudad de pecado, de por qué era llamada así. Y sabemos que no es la única ciudad con esas circunstancias y características, pero definitivamente, hermanos, hay ciudades, hay lugares que parecen ser bastiones de maldad y corrupción. Y Pérgamo era un lugar así, una ciudad así. Pérgamo era una ciudad del diablo. El tipo de oposición que los cristianos experimentaron debido a eso fue fuerte. Era diferente al contexto de los hermanos de Esmirna. Recuerden que yo les decía que los hermanos de Esmirna fueron atacados por los judíos que estaban allí en esa ciudad. En este caso, este paganismo se tornó en contra de los cristianos en Pérgamo. El Señor advirtió a los de Esmirna que vendría persecución, pero a los de Pérgamo les dice, ya ha venido esa persecución a ustedes. Ya ustedes han vivido esos ataques. Ataques del archienemigo de la causa de Cristo. Y menciona el caso particular de Antipas. No conocemos quién era Antipas, pero evidentemente fue un mártir por la causa del Señor. Hace referencia a un evento, a alguien que ellos conocían que nosotros no conocemos. Y ellos sabían qué ocurrió con él. Una tradición antigua dice que él fue asado en una olla. O sea, no jugaban con los cristianos. La palabra testigo en el original es la palabra martus, de donde viene el vocablo mártir, porque ser fieles testigos de Cristo implicaba estar dispuestos a dar la vida por amor de la causa de Cristo. Y hoy escuchamos algo acerca de esto en el mensaje de la mañana, porque no pocas veces los testigos de Cristo murieron por la causa de Cristo. O sea, Cristo no está hablando de posibilidades. Cristo está hablando a esta iglesia diciéndole, ya pasó. Y ustedes se han permanecido fieles. Wow. En el trono, ustedes moran en el trono de Satanás. Salgan de ahí. No, eso no fue lo que le dijo Cristo. Qué bien que ustedes siguen siendo fieles, sigan ahí. Eso fue lo que le dijo el Señor. Wow. Cristo mismo ya se había identificado en el capítulo 1 como el testigo fiel. Y es interesante que él llame a Antipas un testigo fiel. Que lo use de ese mismo título de honor, se lo diga a este siervo de Dios. Pero
hermanos, no podemos dejar de ver la gracia de Dios. Cómo brilló en ese sentido con una iglesia en un lugar tan peligroso. Y estos hermanos, transformados por la gracia, fueron fieles a Cristo. Sin embargo, aquí viene la parte negativa. Los versículos 14 y 15. Y la parte negativa es un poco más abundante. Les alaba en el versículo 13. Les reprende en los versículos 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. A pesar de soportar fielmente bajo el fuego de la persecución, el Señor ve necesario reprenderles por tolerar algunas inconsistencias de doctrina y conducta en medio de ellos. Hay algunas cosas que no están bien y el Señor les reprende porque ellos no reprendieron. Les reprende porque ellos debieron hacer algo con respecto a eso que estaba sucediendo en medio de ellos. Habían influencias en la iglesia que ellos debieron haber detenido. Y quizás se veían a sí mismos como meramente practicando la tolerancia y el amor que está muy en boga hoy en día. Pero lo importante es ver que Jesús no lo vio así. Jesús no dijo, yo les alabo también porque ustedes son muy tolerantes. No le dijo, tengo algo contra ti. Tú estás tolerando algo intolerable. Y pasó algo similar con los corintios. ¿Recuerdan en 1 Corintios capítulo 5 cómo Pablo tuvo que reprenderlos a ellos? Ellos quizás se veían como una iglesia que estaba practicando el amor. Y Pablo les dice, en efecto se oye que entre vosotros hay inmoralidad. Y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles. Al extremo de que alguno tiene la mujer de su padre. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecido, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Pero observen cómo Pablo les dice, ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido. Ustedes se enorgullecían de tolerar ese perverso en medio de ellos. Y Pablo les dice, ahí hay algo que no está bien. Que es lo mismo que Cristo está haciendo con la iglesia de Pérgamo. Y el Señor les recuerda qué fue lo que hizo Balaam. Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Es en el libro de Números, capítulos 22 al 24, donde tenemos la historia de Balaam y Balac. Balac quería que Balaam pronunciara una maldición sobre Israel para poder derrotarlos, pero el Señor se lo impidió. Y lo que Balaam finalmente sugirió a Balac era que enviara mujeres moabitas que sedujeran a los israelitas a la inmoralidad y a la idolatría. Ya que tú no vas a maldecir al pueblo, ya que yo no puedo maldecir al pueblo, haz esto y tú vas a ver los resultados. Y luego más adelante en el capítulo 31 de Números nos relata la cruda historia de cuando el Señor ordenó al pueblo de Israel de acabar con los madianitas. Y lo que Moisés llamó a ese evento la venganza del Señor en Madián. O sea, era algo donde el Señor estaba dando una orden al respecto. Y el pueblo se fue a la guerra y dice que mataron a todos los varones y entre ellos estaba Balaam. Pero las mujeres las tomaron cautivas. Y cuando Moisés vio que ellos estaban regresando, se enojó y dice, ¿habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, estas fueron la causa de que los hijos de Israel, por el consejo de Balaam, fueran infieles al Señor en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación del Señor.
Y cuando más adelante Josué está contando acerca de esto, dice en el capítulo 22 de Josué: no os es suficiente la iniquidad de Peor, de la cual no nos hemos limpiado hasta hoy. Dice, no es suficiente leer lo que pasó en aquel momento para que ustedes escarmienten. Y aquí una vez más está el Señor viendo lo mismo en la iglesia de Pérgamo. Wow. El caballo de Troya ha sido introducido encubiertamente, trayendo los enemigos a nuestras propias puertas. Y hay tres cosas que el texto menciona, a las que Balaam indujo al pueblo: poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Estas tres cosas. Evidentemente en Pérgamo estaban sucediendo cosas similares a lo que pasó con el pueblo de Israel. Los hermanos no estaban tomando en cuenta a los demás a la hora de tomar decisiones y en cosas del diario vivir. Pablo tuvo que lidiar con esto en alguna de las cartas del Nuevo Testamento. Le dice a los romanos en Romanos 14:13: por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Y lo dice con firmeza. Decídanse no poner tropiezo a los demás. Le dice lo mismo a los Corintios, primero a los Corintios 10:32: no seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. No solamente menciona a los incrédulos, ni a la iglesia de Dios. No debemos ponernos tropiezo los unos a los otros. Hermanos, Cristo no ve como algo sencillo, trivial, superficial el que nos pongamos tropiezo los unos a los otros. Estoy seguro que Cristo hubiera podido mencionar muchas cosas sobre esta iglesia de Pérgamo, pero él decidió hablar de este problema, de la influencia tipo Balaam. Cristo lo tenía en su corazón. Y en el capítulo 8 de Primera a los Corintios, recuerden, esa enseñanza en medio del punto de la libertad cristiana, donde Pablo les dice en 1 Corintios 8:9: mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia, si él es débil, a comer lo sacrificado a los ídolos? Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando éste es débil, pecáis contra Cristo. ¿Oyeron eso? Si ustedes hacen eso, de que solamente están tomando en cuenta el conocimiento que tienen, un ídolo no es nada. Si ustedes solamente toman eso en cuenta y no toman en cuenta la conciencia débil del hermano, dice Cristo, dice Pablo aquí, están pecando contra Cristo. Por consiguiente, esta fue la conclusión de Pablo: si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás para no hacer tropezar a mi hermano. Wow. Un momentico, pastor. ¿Cómo? Dejar de comer carne sencillamente porque él tiene una conciencia mal informada. Que arregle él su problema. Yo tengo mi conciencia limpia, yo sé que un ídolo no es nada. No, eso no fue lo que Pablo les dijo. Pablo mismo dice: si mi comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás. Eso es amor. Eso es amor. Hermano, ¿qué tan importante creen ustedes que es este tema para Jesús? ¿Qué tan importante?
Bueno, Jesús dijo en Lucas 17, versículo 1, es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Es un tema central para Jesús. Y es tan fácil, hermanos, que tú y yo, sencillamente por defender nuestra libertad, hagamos cosas que sean de tropiezo para otros. Tropiezos para los del mundo y tropiezos para la iglesia de Cristo. Amadísimos hermanos, aquel que dio su vida por nosotros toma muy en serio la manera en que nosotros usamos nuestra libertad. Y si al practicarla no tomamos en cuenta a los demás o no, eso para Cristo es de suprema importancia. Cuida lo que tú dices, cuida lo que haces, cuida lo que usas, cuida el testimonio que das ante los creyentes, ante los incrédulos. Ten cuidado de lo que tú haces en público. Ten cuidado de lo que tú haces en eventos sociales. Ten cuidado de lo que tú publicas en las redes sociales. Pero alguno quizás dirá, pero pastor, es mi vida. ¿Me perdonas? Pero tengo que contradecirte. No, no es tu vida. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? No sois vuestros, pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. De manera que si te vas a equivocar, trata de equivocarte por tomar más en cuenta tu testimonio, la reputación del evangelio y el bien de los demás, no por el lado de complacer más tus deseos. La doctrina de los de Balaam era: vive tu libertad al máximo. Y Cristo habló en contra de la iglesia de Pérgamo, diciendo: ustedes están tolerando esa manera de ver la vida. Pero además de los de Balaam estaban los nicolaitas, que era una enseñanza similar, porque dice el texto en el versículo 15: así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. De la misma manera. O sea, hay similitud entre ambas posturas. En el caso de los efesios, el Señor solo le señaló una falta. Y dijimos que de seguro había más faltas, pero Cristo se concentró en esa. En cuanto a los de Pérgamo, le señala un segundo problema. Dice: tienes algunos que mantienen la doctrina de los nicolaitas. Pero la expresión que usa es: tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Había un incentivo a la idolatría, a la inmoralidad y a poner tropiezos unos con otros. Era similar, eran familiares estas creencias. El Señor alabó a la iglesia de Éfeso porque ellos pudieron actuar y defenderse contra la influencia de los nicolaitas. Y estaban a unos kilómetros de distancia, como nosotros pudimos ver en el mapa que les he mostrado en las veces anteriores. Pero una iglesia hizo una cosa y la otra iglesia hizo otra. Los de Éfeso batallaron contra los nicolaitas. Los de Pérgamo fueron más abiertos. Y Cristo alabó a una iglesia y reprendió a la otra. Cuando habló a los de Éfeso, les dijo: aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea que los de Éfeso estaban haciendo algo como el Señor lo haría. Los de Pérgamo no. Los de Pérgamo no. Hermanos, una de las maneras en que Satanás ha atacado al pueblo de Dios es tratando de eliminar las diferencias entre los cristianos y el mundo. No olvidemos que uno de los términos más comunes para referirse a los cristianos en el Nuevo Testamento es el término santo. Ser santos es ser diferentes, es ser distintos.
Cristo es, el Señor es santo, 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 porque no hay nadie que se pueda poner a su lado. Él es completamente distinto. Pero Él ha llamado a un pueblo a la santidad, a ser santo, también a ser distinto. Pero había una influencia para tratar de persuadir a los cristianos de que no había nada de malo en adaptarse prudentemente al mundo. Y el hecho de que se hable de la doctrina de estas personas, no solamente la práctica, sino la doctrina, implica o comunica la idea de que ellos no solamente tenían convicciones personales, sino que ellos estaban diseminando sus ideas, estaban adoctrinando a otros para que vieran las cosas de la misma forma. Y cuando uno estudia pasajes como este, uno puede notar, hermanos, una paradoja. Porque por un lado Dios nos salva, pero nos deja en el mundo. Y por el otro lado, Él quiere que no nos contaminemos con el mundo. Tenemos que ser luz del mundo, sal de la tierra. Dar testimonio de que Jesucristo nos salvó. Y al mismo tiempo tenemos que guardarnos sin mancha del mundo. No te ruego que los saques del mundo, Juan 17, 15. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Con el mundo hay que ser santos. Cristo nos deja en el mundo, pero nos pide al Padre que nos santifique, porque el mundo es un lugar peligroso. Hermanos, los barcos están supuestos a estar en el agua, pero a no dejar que el agua entre al barco. Y nosotros estamos supuestos a estar en el mundo, pero no a que el mundo entre con sus ideas, sus deseos y sus pasiones a nuestros corazones. Por un lado, Jesús manda a sus discípulos a ir a todo el mundo predicando el evangelio. Y por otro lado, les manda a salir del mundo, en el sentido de separarse, apartarse del pecado. Debemos ir al mundo y salir del mundo al mismo tiempo. Porque nuestra misión no es el aislamiento. La solución no es el ascetismo monástico. No, hermanos. Pero tampoco es confundirnos con lo mundano tampoco. Es mantenernos enfocados en la misión correcta, manteniendo la santidad a Jehová. Porque el sello de los del Señor es que uno debe ser santo. Jesús fue amigo de pecadores, pero no se halló en él pecado alguno. Pablo supo mezclarse con las personas con el propósito de hablarles del evangelio sin caer en hacer cosas que fueran de tropiezo a otros. Y el texto clásico es lo que él dice a los Corintios en 1 Corintios capítulo 9, versículo 19. Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar a mayor número. A los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que por todos los medios hable a algunos. Y todo lo hago por amor del evangelio, para ser partícipe de él. Ven la pasión de Pablo de alcanzar a las personas con el evangelio. Y me he hecho lo que tengo que hacerme para poder llevarles el evangelio. Pero es obvio que Pablo no está hablando de rebajar los estándares de santidad que la Escritura ha establecido para bajarse al nivel de los incrédulos. No es así. Él mismo dice en 2 Corintios 6:14: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues qué asociación tienen la justicia y la iniquidad, o qué comunión la luz con las tinieblas, o qué armonía tiene Cristo con Belial, o qué tiene en común un creyente con un incrédulo, o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos. Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, ese es el balance que tenemos que vivir. Poder
quedarnos viviendo, si es necesario, en el trono de Satanás, pero sin dejarnos contaminar por los de Balaam y los nicolaitas. Se puede, hermanos. Los de Pérgamo pudieron. Cristo los alabó aún estando viviendo donde está el trono de Satanás. Lamentablemente ellos no se estaban refrenando de practicar cosas que eran de tropiezo a sus hermanos. Incentivaban de manera sutil estas cosas que reñían aún contra la moral. Quizás solamente querían evitarse problemas. Yo no quiero problemas. Actuaban como los del mundo. Hermano, tener victoria en ser fieles a los ataques de un mundo hostil al evangelio no significa que estamos inmunes a cosas que también provocan el desagrado de Cristo. Ellos pudieron ser alabados por Cristo por permanecer viviendo en ese lugar fielmente, pero tuvieron el desagrado del Señor por tolerar cosas que Cristo no toleraba. Podemos mantenernos firmes, hermanos, con respecto a nuestra postura acerca del matrimonio bíblico ante las amenazas morales de la comunidad LGBT. Podemos mantenernos firmes con respecto a la defensa de la vida de los indefensos y las amenazas de los abortistas. Pero nada de eso garantiza que permaneceremos fieles en cuanto a las demandas divinas de la santidad y de la piedad. Podemos proclamar a diestra y a siniestra mil cosas contra nuestra cultura, y eso no significa que Cristo no tenga nada en contra de nosotros. Hay una vulnerabilidad con que la Biblia presenta al pueblo de Dios, y lo vemos en el caso de Pérgamo. Somos influenciables. Tú y yo somos influenciables. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Ven el punto? El mundo nos nublará la vista para que tomemos decisiones independientemente de lo que piense Dios. Pero Pablo dice, no tomes ese esquema, ese molde, porque si tomas ese molde no vas a descubrir cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Estos hermanos podían permanecer fieles a Cristo, viviendo donde estaba el cuartel general de Satanás, pero se dejaban derrotar por convicciones que estaban erosionando aspectos importantes de lo que significa ser consecuente con la obra de salvación obrada por el Espíritu de Dios. Hay una enorme presión contra nosotros como pueblo de Dios. Si dejamos nuestra mente abierta y no discernimos las cosas, terminaremos practicando cosas que van a ir en contra de la voluntad de Cristo. Ellos no querían que las personas hablaran mal de ellos, pero hermanos, es imposible seguir a Cristo fielmente y que no hablen mal de nosotros. Cristo dijo en Lucas 6:26, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Ay de vosotros. Pero hay un remedio que el Señor les dio en el versículo 16. Una vez más llama a la iglesia al arrepentimiento. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La iglesia debía arrepentirse de su inacción en contra de los propulsores de esas doctrinas. Un arrepentimiento que implicaba hacer algo al respecto. Hermanos, solo algunos de ellos habían abrazado estas doctrinas, no todos. Eso es claro en el texto. Sin embargo, todos debían arrepentirse. ¿Lo ven? Solo algunos seguían a los de Balaam o a los nicolaitas, pero todos debían arrepentirse. Unos por haber abrazado esas doctrinas y los demás por permitir su influencia y permanencia en medio de ellos. En un sentido, solo una parte de ellos era el problema, pero el problema de unos vino a ser el problema de todos, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Hermanos, la individualidad de nuestros pecados es una ilusión. Repito eso, la individualidad de nuestros pecados es una ilusión. Creemos que ese es mi pecado y que eso no afecta a nadie.
Ese es el argumento que algunos usan. Eso es mi vida privada, tú no tienes que meterte con eso. Bueno, en la Biblia, cuando nosotros venimos a Cristo, esa individualidad se acabó. Los pecados de esos hermanos que estaban siguiendo a los de Balaam y los nicolaitas, estaban metiendo en problemas a toda la congregación. Y Cristo los llama a todos a arrepentirse. La realidad es que nuestros pecados tienen ondas expansivas de influencia. Nuestros pecados afectan a nuestras familias. Nuestros pecados afectan a la iglesia en maneras a veces insospechadas por nosotros. Los pecados afectan. No importa la naturaleza del pecado, ni el impacto del pecado, ni la gravedad y profundidad del pecado. Si ellos no hacían nada al respecto, Cristo no iba a dejar las cosas así. Oigan eso. Si ellos no hacían nada, Cristo no iba a dejar las cosas así. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Recuerda la manera como el Señor introdujo la carta? Esta es la razón por la que el Señor se introdujo de esa forma. Yo soy el que tengo la espada de doble filo. Y es para usarla. El Señor actuaría con la misma palabra que ellos habían tergiversado o menospreciado, porque el celo por su casa le consume. Dice 1 Corintios 11: el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Observen que no dice pocos, dice y muchos duermen. El juicio de Dios había venido porque algunos estaban tomando la cena del Señor indignamente. Y Cristo les dice a los de Pérgamo: si ustedes no hacen algo al respecto, yo voy a actuar. Este llamado al arrepentimiento, esta iglesia es un llamado a todos nosotros a examinarnos a nosotros mismos, a no asumir que todo está bien y que el Señor está feliz contigo en particular y con nosotros en general. Debemos estar dispuestos a revisarnos y volvernos al Señor de todo aquello que nos impide una fidelidad absoluta a su señorío absoluto. El que nos sintamos bien no es necesariamente sinónimo de que todo está bien. O que el Espíritu Santo nos conceda mantener conciencias sensibles y corazones dóciles. Finalmente hay una promesa del vencedor en el versículo 17. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Por un lado, es interesante observar que el Señor llama a cada creyente a prestar atención al mensaje de todas las iglesias. Lo que el Señor le dijo a los de Éfeso, a los de Esmirna, a los de Pérgamo, etcétera, es importante. Oigamos lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay que oírlo. Hay que prestar atención. Y luego entonces a estas palabras al vencedor. Al vencedor, con eso Cristo nos está diciendo: miren, si ganamos, les voy a dar esto. Eso no es lo que está diciendo Él. Él está diciendo: ya ganamos. Ahora, si ustedes ganan conmigo, les voy a dar esto. ¿Ven el punto? Pero ya él es victorioso, ya Él es el vencedor. Y eso es parte del tema del libro de Apocalipsis. Si estás conmigo, estarás entre los victoriosos. Y habla aquí del maná escondido. ¿Dónde está ese maná? Está escondido. Algunos creen que hace referencia a ese maná que Moisés tenía en el tabernáculo, y que era un recordatorio de la manera milagrosa como Dios les sostuvo cuando ellos estaban en el desierto. Y se ha llegado a comparar al hecho de que la vida del pueblo de Dios en este mundo es una vida de peregrinaje. No estamos en nuestra tierra y mientras tanto tenemos que ser sustentados por aquel que es nuestro sustento, que es nuestro Señor Jesucristo. Son maneras de tratar de explicar acerca
de esto. Dice el autor Dennis Johnson, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que procede de la boca del Señor. Jesús anunció que el maná apuntaba a su cuerpo sacrificado como el verdadero pan del cielo. Aunque las circunstancias de la iglesia parezcan un desierto desolado, Jesús la sostiene por medio de su palabra, mostrándose a sí mismo. Pero ¿qué es exactamente ese maná? Yo no sé, no estoy del todo seguro. Ahora, lo que yo tampoco sé es el nombre de la piedrecita, porque dice que nadie lo conoce. Yo no conozco el nombre de la piedrecita, eso no solamente lo conoce cada quien. Pero nada, en los yo leyendo en los comentarios, uno podía encontrarse una lista de 5 y 6 cosas, tratando, podía hacer esto, podía hacer esto, podía hacer esto, podía hacer esto. Me llamó la atención esta explicación. En los tribunales antiguos se usaban piedrecitas negras y blancas para registrar el veredicto de los jurados. Las blancas para inocente y las negras para culpable. Esto querría decir que el cristiano es declarado inocente ante Dios gracias a la obra de Cristo. Grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Será algo así como los nombres que cambiaba Dios en las Escrituras a algunos de sus seguidores? Que el nuestro será cambiado cuando lleguemos allá. Y allá te enterarás de cuál será tu nombre nuevo. Pero algo sí interesante es que Dios tratará con cada quien como debe ser tratado y de una manera personal. Así será el trato del Dios. Y Dios conoce a cada quien. Y el Señor no confundirá un nombre por otro, como pasa aquí. De hecho, dice Isaías 62, te llamarán con un nombre nuevo que la boca del Señor determinará. Y otro texto en Isaías dice, les daré nombre eterno que nunca será borrado. Y no coincide eso con las palabras de Cristo. Dice que yo conozco mis ovejas. Él conoce sus ovejas por nombre. Él sabe quién tú eres. Y Él te recompensará. Él recompensará a sus vencedores. Y es una promesa que alienta a cualquiera que lo escucha, como debió alentar a los de Pérgamo que estaban viviendo en esas circunstancias. Yo escribí aquí para mí, podemos tener 2 strikes sin bolas, con el árbitro en contra, y con Cristo tenemos la gracia y la asistencia necesaria para vencer. Pero nos corresponde a nosotros cumplir y hacer nuestra parte, hermanos. A manera de conclusión, mis hermanos, el mundo es un sistema diabólico del que Dios nos rescató, pero de cuya influencia todavía debemos cuidarnos. El mundo es un sistema diabólico del que Dios nos rescató, pero de cuya influencia todavía debemos cuidarnos. ¿Recuerdan ustedes ese texto de Efesios capítulo 2, cuando Pablo habla de la gracia que nos transformó, cómo nos alcanzó y se los dio vida a vosotros que estabais muertos? Y dice, en los cuales anduvisteis en esos pecados en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El mundo es presentado bajo el control y el dominio del príncipe de este mundo, y de ahí nos rescató el Señor. Ahora, hay algunos lugares que de manera particular son tronos de Satanás. Imagínense, si el mundo entero está bajo el maligno, ¿qué será un lugar que es su cuartel de operaciones? Debe ser terrible. Recuerda que Satanás tiene más de una manera para atacarnos. Algunas veces se aparece como un león rugiente, como persiguiendo a los cristianos de Pérgamo, pero otras veces se nos acerca como un ángel de luz y no lo reconocemos, introduciendo encubiertamente herejías, convicciones y prácticas que dañan al pueblo. Y finalmente, la vida de las grandes ciudades brindan sus oportunidades, pero también contienen sus peligros. La vida de las grandes ciudades brindan sus oportunidades, pero también contienen sus peligros. Y aún dentro de esas ciudades hay áreas dentro de ellas mismas que están más marcadas por una presencia especial de las huestes de maldad. Este texto nos enseña que si Dios nos ha colocado en lugares así, la gracia de Dios es suficiente para darnos la victoria. Pero creo que también podemos aprender a evitar malas decisiones a la hora de mudarnos de una ciudad a otra o de una parte de la ciudad a otra. ¿A dónde me mudo? ¿Podré tener allí lugar donde criar a mis hijos? ¿Hay una iglesia? Hermanos, hay cosas que tomar en cuenta. No todos estamos llamados a lo mismo.
Mientras por un lado apoyaría a algunos que tomen la decisión de no mudarse a ciertos lugares por los riesgos que representan para los hijos y por otras razones, al mismo tiempo también apoyaría que otros tomen la decisión de mudarse a esos mismos lugares precisamente para cumplir la misión de llevar la luz de Dios en esas regiones de oscuridad. Todos estamos llamados a ser luz del mundo, pero Dios ha llamado a algunos a entrar en los cuarteles mismos de Satanás con el fin de arrebatar algunas almas de las fauces mismas del infierno. Fue John Newton que sirvió al Señor en Londres y hace 200 años. Y él escribió: Londres me parece a mí como un mar en el que la mayoría son arrastrados por las tormentas y muchos sufren el naufragio. Dice, es una ciudad que ha afectado la vida de muchos. Y luego dijo que para poder vivir en Londres se necesitaba una gracia tipo Londres. Dice, por gracia tipo Londres me refiero a una gracia en un grado muy avanzado. O sea, él veía a Londres y decía, wow, estamos mal. Estamos mal. Los hermanos de Pérgamo tenían gracia tipo Pérgamo. Y podían ser fieles en la ciudad identificada como el trono de Satanás. Quiera el Señor bautizarnos de manera fresca con la gracia tipo Santo Domingo. Yo que Cristo nunca tenga que venir a nosotros con la espada de doble filo, porque Cristo nunca quite el candelero de su lugar. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y llegamos a la porción final del capítulo 2. Vamos a leer los versículos 18 al 29 de Apocalipsis capítulo 2. Se trata del mensaje de Cristo, la epístola de Cristo a la iglesia de Tiatira. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nosotros podemos caer en la tentación de evaluar y juzgar a las iglesias y ver la importancia de las iglesias por el tamaño de las iglesias. Nosotros podemos evaluar y juzgar a las iglesias por la ubicación donde están colocadas estas iglesias, la ciudad a la que pertenecen, el país al que pertenecen. Podemos juzgar y evaluar a una iglesia y compararla con otra, viendo quizás el estatus social en la que se encuentra esa iglesia o los miembros que componen esa iglesia. O sea que entre nosotros los hombres, que tendemos a evaluar las cosas por la vista y no por las cosas que mira Dios, que es el corazón, nosotros podemos dejarnos afectar por impresiones externas. Pero el Señor no es así.
Cuando llegamos ahora al caso de la ciudad de Tiatira y la iglesia que se encontraba en Tiatira, estamos ante una ciudad pequeña de no tanta importancia comparada con las otras ciudades que hemos visto y que veremos en Apocalipsis 2 y 3. Es precisamente una ciudad de la que menos información encontramos. Era posiblemente una iglesia conformada por personas no necesariamente de la misma influencia de personas como las que estaban en otras ciudades. Y sin embargo, Cristo le dedica una epístola a ellos. Y Cristo la pone al mismo nivel que a las otras epístolas. Es más, es la iglesia a la que más espacio le dedica en lo que escribe. Y es interesante. Y no la trata como si fuera de una segunda categoría o tercera categoría, sino que por lo que vemos en su interés y lo que les expresa esta congregación, todo su corazón también está en ese lugar. Todo su corazón está por esos hermanos que están allí. No es raro que nos pregunten cuando visitamos otros lugares qué pensamos nosotros acerca de qué debe ser el tamaño de una iglesia y qué debe ser una iglesia cuando llegue a determinada cantidad de la membresía. Debe la iglesia dividirse. Hay un límite del tamaño en lo que debe ser una iglesia. Y la Biblia no nos dice tal cosa. La Biblia no dice que una iglesia debe ser de determinado tamaño. Yo creo que Dios no usa el mismo tipo de iglesia en todo lugar. Yo creo que Dios en su soberanía y sabiduría sabe usar diferentes iglesias en diferentes contextos, conformadas de manera diferente para lograr sus propósitos misteriosos. Porque hay lugares donde lo conveniente es una iglesia pequeña, donde la conformación de esa iglesia es tal que puede pasar más por desapercibida en lugares aún peligrosos que si fuera una iglesia demasiado grande. Y donde la obra, sin embargo, es llevada a cabo. Y donde las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella, porque es el mismo Cristo que la sostiene. Y puede haber otra ocasión en la que Dios use otra iglesia de otro tamaño, conformada de manera distinta, ubicada en otro lugar, sea popular o no, para también llevar a cabo sus propios propósitos. Porque cosas que puede hacer una iglesia pequeña no la puede hacer una grande, y cosas que puede hacer una grande no la puede hacer una pequeña. Pero el mismo Dios que la usa a las dos es el que sabe cómo usarlas para llevar a cabo sus propósitos. Así que, hermanos, tengamos cuidado de evaluar a las iglesias por su tamaño, de evaluar a las iglesias por la ubicación, de evaluar a las iglesias por cómo están conformadas. Porque para Cristo todas son preciosas. Y creo que hay una lección en eso, en nosotros darle importancia a toda obra de Cristo, no importa dónde se encuentre. Y debe interesarnos qué pase con esas obras, orar por ellas y ver cómo podemos ayudarnos los unos a los otros. Para mí, uno de los grandes privilegios de ampliar el círculo de influencia, de amistad con otras iglesias, es que podemos hacer cosas juntos para la gloria de Dios. De diferentes maneras, con unos de una forma y con otros de otra. Pero solo por el Espíritu es posible. El Espíritu de unidad que lleva a cabo estas cosas. ¿Qué podemos decir sobre la ciudad de Tiatira? Bueno, he dicho que es pequeña, he dicho que no necesariamente tenía la misma fama que las otras ciudades que nosotros hemos visto. Es menos fuerte en el sentido aún de defensa militar. Estaba ubicada en un lugar muy expuesto, no lo mismo que Pérgamo. Recuerden que hablábamos que estaba en una cima y que estaba establecido en una roca y que se llamaba eso como una especie de trono en la que estaba colocada esta ciudad. Tiatira no era así. O sea, fácilmente se podían atravesarlas y poder ser afectados por cualquier invasión o cualquier enemigo. Cuando Pablo responde el llamado del varón macedonio, en esa visión que él tiene, ¿recuerdan? Y que él cruza a la provincia de Macedonia, su lugar de entrada a Europa fue Filipos. Y de manera interesante, allí en Filipos habla del evangelio a algunas mujeres que se encontraban a la orilla de un río. Y entre ellas había una mujer de Tiatira. ¿Recuerdan a Lidia, la mujer de púrpura? Y aún ese negocio
al que ella se dedicaba tiene algo que ver con lo que ocurría en la ciudad de Tiatira. Pero dice Hechos capítulo 16, versículo 14, y estaba escuchando a Pablo cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Significa que había sido judaizada y que ella conocía al Dios de los judíos. Una de las características de Tiatira es que había una población de judíos en aquel lugar. Pero dice, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Y no sabemos el resto de la historia, no conocemos el origen de la iglesia en la ciudad de Tiatira, pero uno se pregunta, ¿tendría Lidia algo que ver con los inicios de esa obra allí? No sabemos. Si era una mujer así de negocios, como dice el texto, posiblemente tenía recursos, ya sea para ir allá, trasladarse y mudarse y poder seguir con su negocio y ayudar esa obra, o enviar personas para que con recursos pudieran ir a establecerse a aquel lugar y levantar una iglesia. No lo sabemos, pero la manera tan misteriosa en que Dios obra y que hemos visto tantas veces, a mí no me extrañaría saber que fue así, no me extrañaría. Dice un autor, puesto que era un centro de comunicación por el cual pasaba mucha gente, Tiatira llegó a ser una ciudad comercial. Aquí se podía hallar algunos gremios obreros, y esto es interesante, tales como los cardadores, las lencerías, los sastres, los tintoreros, los vendedores de cuero, los curtidores, los alfareros, etc. Estos gremios obreros estaban asociados con la adoración de las deidades tutelares. Cada uno de estos gremios tenía su deidad tutelar. Por tanto, la situación era más o menos así. Si quieres progresar en este mundo, tienes que hacerte miembro de un gremio obrero, y esto implica adorar a su deidad tutelar. Se espera que asistas a las fiestas del gremio y que comas los alimentos que ellos sirvan. De estos, una porción se ofrecerá a la deidad tutelar, y luego tendrás que recibir en tu mesa los alimentos como un regalo de este Dios. Luego, cuando se termine la fiesta y empiece la verdadera diversión, groseramente inmoral, no tendrás que marcharte a menos que desees hacerte objeto del ridículo y de la persecución. O sea, estos gremios obreros estaban conformados de tal manera que tenían mucha fuerza religiosa. Y estos gremios tenían sus dioses que bendecían esas actividades comerciales, por así decirlo. Y eran fiestas muy inmorales. El que no era parte de ese gremio podía tener problemas, como vemos que ocurre aquí, aún en ese movimiento choferil, ¿no es así? Cuando alguien no pertenece al gremio, ¿cómo lo tratan? En aquel momento, no pertenecer al gremio significa prácticamente el suicidio comercial. Significaba tú perder la capacidad de poder negociar, de relacionarte y poder hacer esos amarres para lograr ventajas en el negocio. Imagínate entonces la lucha de conciencia que tenían estos hermanos, que tenían que buscar la forma como sustentar a sus familias, pero al mismo tiempo no querían comprometer los principios que ellos habían aprendido de la palabra del Señor. Otro autor dice, el costo de ser fiel a Cristo se hizo ver de manera conmovedora cuando el líder de la iglesia primitiva, Tertuliano, reprendió a un creyente por participar en la idolatría debido a su negocio. El hombre defendió su pecado diciendo, después de todo yo tengo que vivir. Y Tertuliano respondió, ¿realmente debes? ¿Realmente debes? Recuerdan que en un mensaje anterior les decíamos cómo para Cristo la fidelidad a Él es más importante que la vida. Hermanos, la fidelidad a Cristo es el todo. Porque nosotros sabemos que hay vida después de la vida, si estamos en Cristo. Si no, hay una condenación perpetua. Nosotros debemos fidelidad a Cristo. Los primeros cristianos sabían que podían tratar de buscar congraciarse con el Estado, llevarse bien con amigos y familiares, pero que para ello muy probablemente tenían que rodearse de inmoralidad y de aceptar idolatrías en sus vidas personales y familiares, y comer
alimentos sacrificados a los ídolos. Y quizás venga a la mente de algunos de ustedes, es el argumento que Pablo utiliza en sus epístolas cuando dice un ídolo ciertamente no es nada. Porque los corintios, por ejemplo, tenían que lidiar con esto. Y Pablo dice, bueno, uno tiene libertad de conciencia y otro no. Pero el punto no era lo mismo. Porque de lo que se estaba tratando es que la carne que había sido servida a los ídolos, luego se era vendida a la carnicería. Si tú ibas a la carnicería, el punto es, no preguntes de dónde viene esa carne. Y llévatela a tu casa y cómetela. Ahora, si tú te enteras y alguien te dice, mira, eso fue sacrificado a los ídolos, esa persona te está diciendo, eso es un problema para él. Mejor no comas esa carne. Y no deseas de tropiezo. El problema es distinto. Aquí de lo que se está hablando es de tú participar de esa celebración y ser parte de ese alimento, de esa carne que era parte del sacrificio para honrar a esos ídolos. Tú estás participando en darle esos sacrificios a los ídolos. Y el Señor Jesucristo habla directamente a su iglesia sobre este punto. Y es lo que vamos a pasar a ver cuando veamos el desarrollo de la carta de Cristo a la iglesia de Tiatira. Y como siempre, veamos en primer lugar cómo el autor se identifica a sí mismo. Cómo el autor se identifica a sí mismo. El Señor Jesucristo se presenta a cada una de estas iglesias de una forma. Y dice aquí, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, versículo 18. El Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Recuerden que decíamos, ese dice esto es, así dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Y hemos dicho en los estudios anteriores que el Cristo resucitado se presenta a cada una de las iglesias de Apocalipsis de manera diferente, destacando algún aspecto de su carácter al que cada iglesia de esta debía estar consciente, porque el contenido de lo que él le iba a decir tenía relación con la presentación que él hace. Y él aquí se presenta como aquel que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la primera expresión es más clara, ¿no? Ojos como llama de fuego. El Hijo de Dios, obviamente, esa expresión ideal, favorita en las Escrituras para identificar a Jesús, pero el que tiene ojos como llama de fuego, algo que ya hemos visto anteriormente en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1. Pero ¿quién es Jesús? Jesús es quien ve y conoce lo más profundo de nuestros corazones, que nada está oculto de su vista, que cuando el Señor hace un diagnóstico, su diagnóstico es perfecto. Y él ha estado hablando a cada una de las iglesias en cómo ellos se encontraban, y no va a ser diferente con la iglesia de Tiatira. Si ustedes miran más adelante en el versículo 23, habla de que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y por eso puede ser alguien que va a dar a cada quien según sus obras. Nuestro Señor penetra, hermanos, Él ve más allá que nuestras fachadas. Nosotros aquí todos podemos lucir muy bonitos, bien compuesticos, pero el Señor sabe lo que hay dentro de cada uno de nosotros. El Señor lo conoce. Y eso puede ser buena noticia para algunos, pero puede ser muy malas noticias para otros. Es bueno saber que aquellos que estamos en Cristo, nuestros pecados todos han sido perdonados. Pero eso no quiere decir que Cristo no lidie con nuestros pecados, como vemos que Él hace aquí al escribir a esta iglesia. Él lidia con nuestros pecados, aún estén perdonados en la cruz. Él lidia con nuestros pecados. Pero mi punto es, amado hermano, Cristo te conoce. Cristo te conoce al dedillo. Cristo conoce de ti más de lo que tú te conoces a ti mismo. Entonces, eso que tú crees que está oculto, está desnudo y abierto a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ese Cristo así se presenta a los de Tiatira. Y Él quería decirles algo. Yo los conozco a ustedes muy bien. Y más aún le dice, cuyos pies son semejantes al bronce bruñido. Parece que dentro del comercio que había en aquel lugar estaba el comercio del bronce también. Pero el Señor se presenta como aquel que tiene
pies de bronce. Y la idea es, yo aplasto cualquier cosa. En mi firmeza nada me mueve a mí, y yo sí puedo aplastar al otro. En las Escrituras se presenta tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que cuando el Señor emite juicio es como si Él estuviera aplastando las uvas en un lagar, y luego lo que queda, que es ese color rojizo. Y por eso el libro de Apocalipsis más adelante dice, por eso habrá la sangre que correrá cuando Él emita juicio a los hombres. Bueno, Él está diciendo, yo soy aquel que juzga. Y no es muy alentador ver a nuestro Señor introducirse a la iglesia de esta forma. Él dice, yo vengo en tono de juicio también. Yo vengo en tono de juicio. Él tiene una autoridad sin igual, una autoridad para juzgar. Con sus ojos puede escanear de manera perfecta la situación de salud de cada una de sus iglesias, y con su autoridad hacernos un llamado al arrepentimiento para enmendar las cosas. Y si no hacemos caso a su llamado, podemos prepararnos para las consecuencias. Y eso nos lleva al diagnóstico, el siguiente punto, el diagnóstico infalible que el Señor hace con respecto a la iglesia de Tiatira. Versículos 19 al 21. Él dice, yo conozco tus obras. O sea, ¿qué vio Jesús con esa mirada penetrante? Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. ¿Recuerdan ustedes lo que el Señor dijo a los efesios? ¿Qué fue lo que alabó el Señor a la iglesia que estaba en Éfeso? Bueno, los efesios tenían un gran discernimiento doctrinal y cero celo con respecto a la pureza de la iglesia. Él les dijo a ellos, yo conozco tus obras y tu fatiga y perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y alaba a los efesios por eso. Eso está muy bien. Pero tenían un problema de falta de amor. ¿Recuerdan cuando les dijo, yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor? El diagnóstico de la iglesia de Tiatira era el inverso de la de Éfeso. Era lo contrario. El problema de ellos era el discernimiento. En cuanto al área del amor, ellos estaban muy bien. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Yo conozco, y menciona 5 cosas: tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y perseverancia. Destaca estas cosas de manera particular. Poseían las 3 grandes virtudes que Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 13, en un sentido, ¿no? Que son el amor, la fe y la esperanza. Y nosotros vemos aquí una expresión de la esperanza que les permitía perseverar aún. Ellos tenían esas cualidades. Y dice, el mayor de ellos es el amor, dice Pablo en 1 Corintios 13:13. Y ellos se destacaban por eso. Era como los tesalonicenses, que Pablo les alabó por el amor que ellos tenían. Le dijo, y aún abunden, aún más y más. Pero los tesalonicenses eran un ejemplo. Su ejemplo se había diseminado. Las demás iglesias habían oído del testimonio de los tesalonicenses. Bueno, los de Tiatira recibían la alabanza de Cristo mismo, de cómo ellos se destacaban en ese amor, en esa fe, en el servicio que llevaban a cabo y en la perseverancia que tenían, a pesar de las circunstancias que pudieran estar atravesando. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros en la expresión de ese amor a la que Cristo nos ha llamado? Si Cristo nos escribiera una carta a nosotros, ¿qué nos diría?
¿Nos hablaría como a la iglesia de Éfeso o como a la iglesia de Tiatira? Con respecto a esto del amor, hermanos, aunque estemos andando bien, siempre hay mucho más para crecer en el área del amor. Porque aún Pablo a la iglesia que estaba andando bien con el amor, tesalonicenses, le dice, pero aún aumenten eso más y más. Pero si estamos en falta, entonces mayor aún debe ser nuestro esmero en tratar de poner en práctica el amor de Cristo en nuestras vidas para que sea visto por los demás. Alguien dice, algunas personas nunca leen las palabras de la Biblia, pero todos pueden leer las buenas obras con mucha atención. ¿Qué están leyendo las personas de nosotros como congregación? Y recuerden, la iglesia somos nosotros. ¿Qué estamos haciendo en ese sentido? Y no es que todos nos vamos a dedicar a mostrar ese amor de la misma manera, esa no es la idea, pero sí que se muestre el amor. Y para eso nosotros tenemos que ver esta carta como un llamado a cada uno de nosotros para que nos hagamos esa pregunta: ¿cómo estoy yo andando en cuanto a mostrar ese amor? ¿Soy yo parte del problema o yo soy parte de la solución? Pero hay algo más que el Señor sabía de esta iglesia. Y les dice, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Si las obras recientes fueran iguales que las primeras, fuera bueno. Han perseverado en bien hacer. Pero tristemente muchas veces sucede que las obras recientes son menores que las primeras. Eso no es bueno. Pero ella les dice, ustedes están en eso mejor que antes. ¡Wow! ¡Qué alabanza! ¡Qué alabanza! Que no tenemos que mirar atrás y decir, wow, ¿ustedes recuerdan cuando nosotros sí hacíamos tal cosa y tal cosa y tal cosa? Que Cristo mismo nos diga, ustedes ahora lo están haciendo mejor que antes. Bueno, creo que tenemos en el ejemplo de esta iglesia un estímulo para saber que nosotros podemos hacer más. Podemos hacer más. Obviamente en la fuerza del Señor, obviamente motivados por el Espíritu Santo, haciéndolo para la gloria de Dios, no para nuestra propia gloria. Pero hay más que se puede hacer y son cosas que se hacen. No, yo no estoy en activismo. Sí, obviamente el activismo es una cosa, eso es otra cosa. No es eso lo que Cristo está alabando, activismo. Activismo es hacer esas cosas sin Cristo, sin alma, sin corazón, sin amor. Pero ellos tenían amor. Ellos lo que estaban haciendo era demostrando ese amor, evidenciando ese amor en las diferentes maneras en que el amor se puede manifestar. O que el Señor nos conceda poder crecer y poder nosotros ver que nuestras obras futuras superen las anteriores. Amén. Que Dios nos conceda eso, pidamos por eso. Amén. No debemos dejar de ver que aunque el Señor va a tratar algo muy serio con ellos, eso no impidió que el Señor alabara otros aspectos importantes que estaban andando bien en la iglesia. Ellos tenían sus problemas, eso es cierto, pero también estaban dando frutos en áreas en que otros se habían estancado. Tenemos que tener ojos para ver las cosas que andan bien y aún tener labios para alabar a los que hay que alabar en las cosas que andan bien, porque eso estimula. Eso estimula en nuestras relaciones de amistad. Eso estimula en nuestras relaciones de matrimoniales. Eso estimula en nuestra relación con nuestros hijos. O de las palabras que un hijo también le puede decir a un padre. Eso estimula la relación de hermandad en los hermanos de una iglesia. Eso estimula en la relación laboral. Todos necesitamos esas palabras de afirmación. Es bueno escuchar. Ciertamente, mira, debo llamarte la atención por algo. Y simplemente lo malo. No, Cristo va a hablar algo muy serio. Pero eso no impidió que Él tuviera estas palabras que decirles a ellos. Pero, había un gran peligro presente en la iglesia.
Había un gran peligro. Y ahora nos encontramos por eso con el diagnóstico negativo. El versículo 20 comienza con ese pero. Pero, tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Él ha usado ya esta expresión con las otras iglesias, al menos con 2 de las que ya hemos visto. Lo que el Señor tiene en contra de ellos es una tolerancia incorrecta. Una tolerancia incorrecta. Estaban permitiendo algo que no debieron permitir. Había una Jezabel en la congregación. Jezabel. Cristo asume que ellos conocían el Antiguo Testamento. Porque lo más seguro es que no es que la mujer se llamaba Jezabel. Es como que a ti te digan, no, está bien Judas. Pues, no quiere que le llamen Judas a uno, ¿verdad que no? El beso de Judas. Ustedes no han visto cuando alguien a veces le muestra un acto muy cariñoso y le dicen, sí, el beso de Judas. Uy, es duro, ¿verdad? Pero Cristo está diciendo, ustedes conocen algo de la historia del Antiguo Testamento que habla de una mujer que se llamaba Jezabel. ¿Saben ustedes dónde está esa historia? Cristo esperaba que ellos lo supieran, y yo creo que espera que ustedes lo sepan también. ¿Dónde se encontraba esa historia en el Antiguo Testamento? Y obviamente es una referencia a la historia de Elías y su confrontación con el rey Acab, su mujer Jezabel y sus profetas. La actitud, bueno, creemos que era una mujer, posiblemente, que estaba ahí. O algunas otras personas dicen, no, esta mujer, este nombre Jezabel representa a un grupo que creía estas cosas. Personalmente me identifico más con la idea de que había una mujer particular que se hacía pasar por profetisa. Pero el punto es que la actitud y las acciones de esta mujer eran tales que Cristo la identifica como Jezabel. Una mujer con muy mala reputación. Leemos en el Antiguo Testamento cómo el reino del norte tuvo muchos reyes malos. Pero Acab y su mujer Jezabel se encuentran en el tope de la lista. Ella era una gran propulsora del sincretismo, de la adoración de Baal y la adoración de Jehová. Dice, yo he logrado solucionar el problema. Vamos a unir las dos religiones. Y se acabó el problema. Y algo similar estaba pasando aquí. Jezabel trató de deshacerse del profeta Elías. Murió de una manera terrible. Y sucedió con su cuerpo exactamente como había sido profetizado. Dios mismo se encargó de esta seguidora de Baal que intentó corromper la verdadera adoración. Era alguien con una personalidad fuerte, influyente, y un tipo de mujer tipo Jezabel estaba en Tiatira también. Se identificaba a sí misma como profetisa, dice el texto. Pretendía hablar en nombre de Dios. Y no solo enseñaba, sino que pretendía que lo que decía era de parte de Dios mismo. No, pero Dios me dijo. Y se acaba toda discusión. Ella no fue instruida ni enseñada por los apóstoles. Su enseñanza no era según el fundamento establecido por los apóstoles, sino que venía directamente de Dios, entre comillas. No fue colocada por los apóstoles, sino que ella misma se colocó en una posición de autoridad. Y como Jezabel en el pasado, su propuesta terminaba con una situación similar a la de Jezabel en el Antiguo Testamento, con una mezcla de adoración idolátrica con la verdadera adoración. Normalmente el error no viene puro, viene mezclado con algo de verdad. Es la manera como pasa más fácilmente por la boca de las personas. Y nos tragamos las cosas. Pero hermanos, si hay una verdad que brilla en todas las escrituras, es el gran celo que Dios tiene con respecto a su adoración. Su corazón abomina la idolatría.
Y podemos palpar el corazón del Señor cuando Él veía a su pueblo desviarse tras los ídolos. ¿Y creen ustedes que será diferente a cuando Él nos ve yendo tras los ídolos de este mundo? Hermanos, ¿es posible o no que nosotros cometamos el mismo pecado? Sabemos de la sofisticación que el diablo ha logrado con respecto a la idolatría. Y cómo el dinero, el placer, la buena fama, el nombre, la reputación, el buen trabajo, todas estas cosas que son parte del sistema de este mundo, el diablo las utiliza para desviarnos de la sincera fidelidad a Jesucristo. Y pone a las personas a hacer cosas que jamás se imaginarían, por dinero, por pasión, por placer, por fama, por poder. El diablo lo sabe y usa sus emisarios, y estaba usando a esta mujer. La iglesia de Tiatira estaba siendo desviada de seguir fielmente a Jesucristo. Dice, esta mujer enseña y seduce a mis siervos. Seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Observen, seduce a mis siervos. Verdaderos siervos de Cristo habían sido seducidos. Hermanos, nadie es inmune. Nadie es inmune a esta plaga. No se trata simplemente de un falso profeta con seguidores incrédulos. No. La seducción había sido tal que estaban permitiendo que las perspectivas de la cultura predominaran sobre las perspectivas de su nueva fe en Jesús. Y las cosas que Jesús llama inmorales no eran necesariamente inmorales para la cultura de la época. Pero ¿y cuál es el problema con eso? Pero eso es una celebración que tenemos en el gremio. Esas mujeres son sacerdotisas del gremio. Siéntate libre de celebrar. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que tiene de malo? ¿No le suena familiar esa forma de hablar? Bueno, nuestra cultura también minimiza las cosas que Dios llama malas y perversas. Es por eso que es impresionante. O sea, tú dices, ¿cómo es posible que alguien pueda no concebir que matar a un bebé que está en el vientre de su madre no es asesinato? ¿Qué es eso? No, libertad. ¿Libertad de qué? Libertad para matar. No, pero ¿qué tiene de malo? Todo para seguir incentivando el estilo de vida inmoral que quieren permitir a las personas tener. ¿Por qué no enseñar abstinencia? No, porque ese no es el punto. Hay una idolatría del placer. Hay una idolatría del placer que se quiere incentivar a toda costa. Nosotros tenemos nuestra influencia cultural, que hoy nos llama cosas buenas, permisibles, permitidas, a cosas que Dios ve como abominación. No somos inmunes a estas cosas, somos vulnerables, amados hermanos. El mundo puede tener tal impacto en nuestras mentes y en nuestras conciencias que nos lleve a ver las cosas como el diablo quiere que las veamos. Y quizás muchos de ellos no se querían ver tan diferentes a las personas del mundo. Quizás fueron tentados a no querer ser tenidos en poco, a menos, no salir del gremio, no perder las oportunidades. En el versículo 24, el Señor se refiere a las enseñanzas de esta mujer como las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman. Yo no he llegado al versículo 24, pero quiero tomar algo de allí para explicar en este punto esto. Y es probable que eso sea una referencia a la manera en que se refería a las cosas que estaba propagando. Y no ese es el mismo mecanismo que utilizan los falsos maestros en la actualidad. Siempre usan el hecho de que ellos están hablando de los 5 secretos para una vida plena, de las 3 claves para el éxito. Y se presentan como aquellos que por primera vez han descubierto la manera de escalar a los niveles nunca antes alcanzados, cosas profundas que solo los privilegiados logran comprender.
y así distribuyen sus materiales y sus libros y convencen a las personas de comprar sus recursos. Esta semana veía un titular de una noticia que me llamó la atención. Presenta a uno de estos falsos maestros y hablaba de la iglesia de fulano de tal ha revelado cómo usan el dinero. Y hablaba el artículo de cómo realmente esta persona no cobra un salario de la iglesia. Y dice, wow, claro. Sus libros han vendido millones y millones de copias. Millones y millones y millones de copias. De falsa doctrina. Falsa doctrina mezclada con verdad. No es simplemente falsa doctrina pura. Es el error mezclado con verdad. Una mezcla que para que quien lo lea tenga una clara nebulosa de lo que es el evangelio. ¿Y qué es lo que yo hablo? Dice Isabel. Yo lo que hablo son de las cosas profundas de Dios. Y Jesús dice, son las cosas profundas de Satanás. ¿Ustedes lo leyeron en el texto? Jesús dice, cosas profundas de Satanás. Eso no lo puse yo, ningún comentarista. Jesús fue que habló de ese tema. Wow, pero ¿cómo podemos decir que las enseñanzas de alguien sean de Satanás? ¿Cómo? Así mismo, diciéndolo. Hay doctrinas que vienen del mismo infierno y lo único que procuran es la destrucción del alma de las personas. Oh, qué triste es cuando las ideas de Satanás son recibidas con las puertas abiertas en las iglesias de Jesucristo. Tiatira era una iglesia de Jesucristo. La iglesia no duró de Tiatira para después del siglo II en adelante. Esa iglesia no estaba. No sabemos qué pasó exactamente, pero no dudamos que la erosión de los fundamentos doctrinales de la iglesia habían sido quitados. Hermanos, eso es algo serio. Tan serio que Cristo viene a esta iglesia y le habla con esta claridad. Por eso, hermanos, tantas advertencias en el Nuevo Testamento contra las falsas enseñanzas, contra los falsos maestros. Por eso, porque es un peligro muy real, un peligro que hay que verlo como peligro. Porque cuando abrimos las puertas, el riesgo es demasiado alto. Pablo los llama en 2 de Pedro 2:1 que de aquellos encubiertamente introducirán herejías destructoras. Y esos que las hacen, dice que acarrean sobre sí destrucción repentina. Herejías destructoras. Pero aparentemente esta mujer había sido confrontada. Aparentemente se le había dicho, mira, eso que tú estás enseñando no está bien, arrepiéntete. Dice el versículo 21, le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. En lugar de arrepentirse, endureció su corazón. Esa falta de un corazón penitente puede ser evidencia de nunca haber experimentado el nuevo nacimiento. Pero es cierto que el arrepentimiento no es un asunto automático. ¿No? Es cierto que la persona puede no experimentar tristeza de corazón cuando las faltas le sean señaladas y que hay que tener paciencia, porque puede ser que en su momento el Espíritu de Dios usa estas cosas para hacerle entender. Cristo mismo dice, le he dado tiempo. Le he dado tiempo. Pero ella no usó bien ese tiempo. También es cierto que el arrepentimiento tampoco es un asunto mecánico. Podemos aprender a decir las palabras que se usan cuando una persona se arrepiente. Lo que no podemos es falsificar a un verdadero corazón contrito y humillado. Porque no era que estaban buscando, Jezabel, confiesa, que si no te perdonamos. No, lo que querían era un corazón que quería cambiar esa actitud. Hermanos, nunca debemos tomar el riesgo de abusar de la paciencia del Señor. Y esta mujer había abusado de la paciencia del Señor. ¿Saben lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 5?
Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, abusar de la paciencia de Dios puede acarrear un juicio muy severo en el día del juicio. Y Cristo está diciendo, ya yo le di a ella un tiempo y no usó esa oportunidad que le di. ¿Saben qué significa eso? Que esa oportunidad que Cristo le dio se había acabado. Las oportunidades que Cristo da no duran para siempre. Tomemos en serio las advertencias de Cristo. Y esto nos lleva al siguiente punto, que yo he llamado el tratamiento aplicado y la prescripción indicada. Versículos 22 al 25. Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. En los casos de las 3 iglesias anteriores que hemos estudiado, yo he hablado del remedio indicado. Aquí prefiero llamarlo tratamiento y prescripción, porque no todo lo que dice es remedio, pero sí son las indicaciones del gran médico. Antes de dar la prescripción, miren el tratamiento. Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos mataré con pestilencia. Ese es el tratamiento de Cristo. Wow. El tratamiento que Él aplica y con el cual amenaza aplicar nos da una idea de la seriedad del problema diagnosticado. Hermanos, cuando nosotros queremos ver la dimensión de cómo Dios ve algo, veamos el juicio que Él emite, porque eso nos deja ver algo. Nos deja ver algo. Ay, miren lo que le pasó a Usa. Eso nos deja ver algo de la importancia que Dios le da al asunto. Porque por la mente de ninguno de nosotros debería pasar ni la más mínima idea que sugiera que al Señor se le fue la mano, que fue más rígido de la cuenta. Porque como bien dice el texto, Él es quien da a cada quien según sus obras. Hay cosas con las que Cristo trata directamente en sus iglesias, amados hermanos. ¿Lo ven? Bueno, ustedes no van a hacer nada, yo voy a hacer tal cosa. El tratamiento lo aplica a Él. Y primero nos dice lo que haría con la mujer que identifica como Jezabel. Mira, la postraré en cama. Y uno no quiere estar atribuyendo a las causas de las enfermedades siempre al pecado, porque no es así. Pero es evidente que en muchas ocasiones sí es así. Nos preguntan, ¿es el SIDA un castigo por causa del pecado? Uno tiene que responder sí y no. Sí y no. Hay gente que no necesariamente ha cometido el pecado de la homosexualidad y adquiere la enfermedad. Ahora, la verdad es que en el fondo no hay nadie inocente. Y todos cosechamos de una manera u otra las consecuencias del pecado en sentido general. Pero algunos cosechan el fruto de sus acciones en esta vida de una forma muy directa en sus mismos cuerpos. Y Cristo dice de esta mujer, mira, la postraré en cama. Y no fue que Cristo se apareció visible y todo el mundo vio que Él la puso allí en la cama. Sabemos que cómo es que eso ocurre. Luego nos dice lo que haría con los que se habían prostituido con ella. Dice, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Qué implica la tribulación aquí? Es un término muy amplio, pero puede hablar de aflicciones, de problemas, momentos difíciles. Bueno, podemos ver aquí que Cristo coloca muchas veces a personas en esos tipos de situación como consecuencia de sus pecados. Dice, si no se arrepienten. O sea que si se arrepienten, Cristo no iba a hacer eso.
Ya la oportunidad de Jezabel se había acabado, pero estos todavía tenían oportunidad. Mientras haya oportunidad, arrepiéntete. Y finalmente dice lo que hará con sus hijos. Dice, y a sus hijos mataré con pestilencia. Mis amados hermanos, yo he aprendido una cosa: a Dios no hay que defenderlo. Lo que dice aquí es lo que dice ahí. Ahora, puede ser que aquí no se esté refiriendo a hijos literales y esté hablando de sus seguidores, pero eso no quita la fortaleza de lo que está diciendo. Está diciendo, yo voy a actuar y yo voy a causar esto que va a venir a sus vidas. Yo tiendo a creer que está hablando de los seguidores. Hace más sentido, sobre todo por la expresión que luego dice, y os daré a cada uno según sus vuestras obras. Está hablando de aquellos que le seguían. Quizás no se habían corrompido de la misma manera que los que habían cometido adulterio con ella, como dice. Pero el Señor mismo iba a intervenir para que el cáncer doctrinal y moral que estaba afectando a la iglesia se detuviera. En nuestro limitado entendimiento nos puede parecer como una medida muy extrema, pero para el Cristo omnisciente no lo es. Como sucedió con los corintios en 1 Corintios 11, que algunos estaban enfermos y otros habían muerto por tomar la cena del Señor indignamente. ¿Y por qué? ¿Por qué actuar así? ¿Por qué hacer estas cosas? Dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones. Wow. Yo soy el que escudriña las mentes y los corazones. Amados hermanos, el Cristo que nosotros seguimos nos conoce al dedillo. Ante el Cristo que nosotros servimos, no podemos ocultar nada. Y Él nos manda que actuemos y nos da libertad para que actuemos. Pero si no, Él también viene y nos reprende y nos muestra, nos llama al arrepentimiento y quiere ver esos frutos del arrepentimiento. Amados hermanos, toda cristología que no presente a un Cristo soberano, omnipresente y omnisciente es una cristología defectuosa. Toda cristología que no presente a un Cristo soberano, omnipresente y omnisciente es una cristología defectuosa. Él es verdadera cabeza de su iglesia. Él está presente con su iglesia y la conoce absolutamente todo, conoce todo absolutamente de cada una de sus iglesias. Ese es el Cristo que nosotros seguimos. Hermanos, eso nos debe enseñar a no jugar a la iglesia. Porque Cristo no juega con su iglesia. Y hay muchas historias de las cosas que un padre o una madre están dispuestos a hacer y son capaces de hacer cuando se trata de proteger a sus hijos. Hermanos, ¿no creen ustedes que el celo del Señor es más fuerte aún? Padres que están dispuestos a hacerlo por asuntos temporales de esta vida. Y Jesús lo hace por asuntos que tienen que ver con la eternidad. Dios es santo. Y Él quiere santidad en su pueblo. Y muchas veces el proceso de purgar a su pueblo es doloroso. Es difícil. Hay casos que hemos visto en la vida de nuestra iglesia. Casos con los que hemos tenido que lidiar en la vida de otras iglesias. Han sido momentos tan difíciles. Pero es como si uno pudiera casi palpar a Dios, tomando los instrumentos y haciendo una cirugía perfecta para luego darle paz y unidad a una iglesia local. Impresionante. Y aquí vemos a Cristo hablando de: yo mismo voy a venir como un cirujano y voy a llevar a cabo la cirugía que se necesita para que la iglesia de Tiatira sea lo que tiene que hacer. Luego le dice a los demás en el versículo 24: pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira,
A cuantos no tienen esta doctrina, gloria a Dios que no eran todos que estaban así, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. Cristo en su misericordia le dicen, yo no le voy a poner más carga que la que ustedes están llevando con esa gente que ustedes tienen allá adentro. Solamente el lidiar con esa gente que ustedes tienen allá adentro ha sido suficiente para ustedes. Había un grupo que Cristo le dice, ustedes han hecho bien. Ustedes no han cedido a esa doctrina. Pero dice, no obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. No todos habían caído en la trampa de Jezabel. Tuvieron discernimiento para advertir que había un problema y no se dejaron contaminar, no se dejaron engañar como para anhelar pertenecer a los privilegiados. Y Cristo los alaba y Cristo los anima. Concéntrense y no dejen de seguir avanzando. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo venga. Hasta que yo venga, dice Cristo. Y finalmente la promesa del vencedor. Versículos 26 al 29. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La promesa para el vencedor era doble: autoridad sobre las naciones y el lucero de la mañana. Amén. Que Cristo está citando aquí el Salmo 2, que es un salmo mesiánico. ¿Recuerdan aquella palabra, aquella oración? Pídeme y te daré como herencia a las naciones. Bueno, Cristo está diciendo, si tú vences conmigo, tú vas a gobernar conmigo. Cristo está diciendo, yo soy el vencedor. Y Cristo está diciendo, yo voy a compartir mi reino contigo. Y yo creo que está haciendo una referencia a cuando los reinos de este mundo vengan a ser del Señor y de su Cristo. Y cómo nosotros vamos a reinar por eso aún sobre las naciones. Pudiéramos abundar más sobre esto, pero créanme, el libro de Apocalipsis nos va a decir suficiente más sobre eso, que hablaremos de eso más adelante. Que de paso, yo creo que en ese punto nosotros tenemos algo muy a favor del amilenialismo, pero lo voy a dejar ahí. Pero también el texto dice que Cristo nos dará el lucero de la mañana. ¿Y a qué se refiere? A Cristo mismo. Dice Apocalipsis 22:16, yo Jesús he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. El mismo libro de Apocalipsis nos dice quién es ese lucero. Y Cristo nos está diciendo con eso, donde yo voy a estar, ustedes van a estar conmigo. Qué bendición, qué promesa, qué aliento nos da para seguir avanzando. Ahora, hermanos amados, tenemos que hacer caso a la voz de Cristo en esta iglesia, a esta iglesia de Tiatira. Oíd lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y solamente quiero dejarles esto en vuestras mentes y corazones. Hermanos, hay aspectos doctrinales y éticos de los que no nos podemos mover ni un ápice. Hay aspectos doctrinales y éticos de los que no nos podemos mover ni un ápice. Cristo vino y trató, como vemos, de una forma tan directa y fuerte con la iglesia de Tiatira, porque lo que estaba en juego era el evangelio. Lo que estaba en juego era el testimonio de su pueblo. Lo que estaba en juego era aún la eternidad de algunos que estaban peligrando, coqueteando con el pecado. Tenía una iglesia muchas cosas que alabar, pero en esto había algo de mucho cuidado. Amados hermanos, por eso nosotros tenemos cuidado qué libros ponemos en la librería, porque no queremos que vuestras mentes sean contaminadas y vuestros corazones, porque para una vida sana necesitamos doctrina sana. A mí me causa preocupación cuando oigo de casos de hermanos que participan en misas. Y yo no estoy diciendo que todo evento social que contenga elementos religiosos sea pecaminoso, pero sí sabemos lo que pasa en una misa y sus implicaciones. Y yo creo que no deberíamos apoyar semejante actividad. Yo exhortaría incluso a algunos la lectura del libro Lejos de Roma, cerca de Dios.
El testimonio de 55 ex sacerdotes católicos que se convirtieron al Señor. Y cuando uno lee lo que el evangelio que ellos abrazaron y lo que ellos estuvieron dispuestos a dejar, no es como para que tomemos a la ligera el asistir o no a un evento de esa naturaleza. Pero no solo por lo que ellos digan, es por lo que la Biblia dice. Jesucristo murió una sola vez y para siempre. Y una misa dice que Cristo es de una manera incruenta sacrificado otra vez, cuando ya el sacrificio de Jesús fue completo y perfecto y eficaz y no se necesita establecer nada más. Tengamos cuidado, hermanos. El bautismo católico no tiene nada que ser celebrado, porque el bautismo católico habla de regeneración bautismal, y lejos esté de nosotros la concepción de que el bautismo regenera a nadie, ni que confiere alguna gracia o cosa semejante. Mis hermanos, no podemos permitir bajo ninguna circunstancia la erosión del glorioso evangelio que el Señor ha puesto en nuestras manos, y su integridad debe ser mantenida a toda costa. No por nosotros meramente, sino por amor al Señor que nos rescató. Que el Señor nos guarde